Ahora sí, muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a revisar el sistema normativo y su estructura. Como habíamos estado revisando hasta ahora, comenzamos por revisar diversos conceptos, diversas palabras que se van a relacionar íntimamente con el derecho y particularmente con la filosofía del derecho. Sobre todo, comenzamos a analizar palabras relativas, por ejemplo, a norma, a sujeto. ¿Para qué? Para hacer una distinción de la forma en la cual nosotros las hemos venido utilizando de manera genérica respecto a la forma en la cual nosotros vamos a comenzar a utilizarlas de manera mucho más precisa con un significado normativo. Esto es muy importante porque yo les decía al principio, que cuando nosotros hagamos un concepto de la palabra derecho, cuando ustedes algún día en el futuro tengan que decir cuál es el concepto de la palabra derecho, ustedes van a tener que recordar que nosotros nunca vamos a hablar de un conjunto de normas. ¿Por qué? Porque el derecho no funciona nada más como normas ahí flotando en el espacio, sino que todas están íntimamente relacionadas y funcionan la una con la otra de manera muy importante. Esto es a lo que nosotros llamamos un sistema normativo. Y entonces ya podremos decir entonces que el derecho es un sistema de normas. Lo que vamos a hacer el día de hoy básicamente es revisar de manera general cuál es la diferencia entre sistema normativo y orden jurídico, aunque son dos conceptos muy cercanos que pueden parecer sinónimos. También vamos a ver cuáles son las ideas o las fuentes de los sistemas jurídicos, cuáles son algunas de las fuentes dentro del sistema normativo, y para esto nosotros vamos a comenzar a hablar de un autor que es muy importante para nosotros los abogados, que es Hans Kelsen. Vamos a revisar de manera muy amplia y general cuál es la teoría de Hans Kelsen, y sobre todo vamos a tratar de desbancar esta idea sobre la pirámide de Kelsen. La idea de las pirámides es muy propia de los Illuminatis. Eran estructuras que construían los pueblos indígenas en México, las civilizaciones en Egipto, pero que no tienen en realidad nada que ver con el derecho. El día de hoy vamos a hablar de pirámides nutricionales, pero vamos a ver por qué no es un concepto aplicable al derecho y francamente no es algo que realmente haya existido en la obra de Kelsen. Entonces, básicamente vamos a establecer la diferencia entre sistema y ordenamiento, vamos a analizar los conceptos de plenitud y coherencia, vamos a analizar la teoría de Hans Kelsen sobre el ordenamiento jurídico y vamos a desbancar la idea de la pirámide de Hans Kelsen. Entonces, por principio de cuentas, cuando nosotros hablamos de la idea de ordenamiento jurídico, nosotros estamos haciendo un análisis doctrinario del derecho. Yo les había comentado que dentro del análisis científico del derecho, nosotros vamos a tener diversos niveles de desarrollo, donde el nivel más bajo es el referente a la doctrina. Esto no es una clasificación donde nosotros hagamos una crítica o pensemos que los libros o las obras doctrinarias son malas o son de menor calidad que un libro de filosofía del derecho. Simple y sencillamente nosotros nos referimos a que tienen una perspectiva que es muchísimo más estrecha del derecho, que va a estar íntimamente relacionada con algo muy importante que es la axiología. Recordarán, les había dicho que la axiología es el estudio de los valores y de la existencia de bondad y de maldad a través del establecimiento de parámetros para saber si algo está bien o está mal. Y la doctrina es un estudio particularmente axiológico. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a analizar si el derecho vigente está bien hecho o está mal hecho, si es válido o es inválido, si es eficaz o ineficaz, eficiente o ineficiente. El siguiente nivel
de estudio dentro del derecho es la teoría, y el último nivel dentro del estudio científico del derecho, pues es el que estamos tratando de revisar actualmente, que es la filosofía. La filosofía y la teoría básicamente tratan de hacer estudios que van muchísimo más allá de lo que nos dice la sociología, tratando de establecer un significado. Cuando nosotros hacemos una teoría, como cuando ustedes llevaron teoría general del Estado o teoría general del proceso, lo que estamos tratando de establecer es una explicación que sea universalmente válida para explicar todos los fenómenos que sean similares. Es decir, si yo hago una teoría general del Estado, quiero poder explicar todos los estados que hay en el mundo, sin importar que sean de naciones diferentes, con lenguas diferentes, con historias diferentes, porque algunos son coloniales, otros son postcoloniales, algunos son europeos, otros son estados musulmanes. Sin embargo, si yo tengo una teoría, debe ser general y debe de poder explicar todos los fenómenos de la misma forma. Y la filosofía va más allá y trata de explicarnos los porqués y las razones por las cuales los sistemas o las formas existen de determinada manera. La distinción teórica básicamente estaría en que un estudio de corte doctrinal va a tratar de darnos estos significados, es decir, darnos las características de un ordenamiento jurídico, darnos los requisitos de validez para que las normas o los actos jurídicos existan dentro de ese ordenamiento jurídico, darnos las diferentes clasificaciones, por ejemplo, derecho civil, derecho penal, o la distinción entre derecho público y derecho privado, entre derecho nacional y derecho internacional, establecer cuáles son las condiciones de obligatoriedad, es decir, básicamente cuándo reconocemos que una norma es válida, darnos las diferencias entre, por ejemplo, las normas, como ya revisamos, morales, religiosas, sociales y jurídicas, o la diferencia entre las normas, por ejemplo, de derecho internacional público y derecho internacional privado, y sobre todo, una perspectiva muy metafísica de justnaturalismo, que es cuál es la diferencia entre las normas jurídicas y las normas naturales. Sin embargo, lo que ustedes deberán de poder observar dentro de esta perspectiva es que, no nos están explicando que las normas no actúan aisladamente. Las normas actúan necesariamente como un sistema. ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿Todo en orden, parejas? ¿10-4? Todo bien, maestro, bien explicado. Perfecto. Entonces, nosotros decíamos que las normas necesariamente tienen que operar integradas a un sistema. Y ese sistema va a tener una característica fundamental, que es la cohesión y la unidad de propósito. ¿Qué es la cohesión? Es la unidad. Todas las normas, sin importar si es una norma constitucional, una sentencia o un contrato, o sea, de lo más general a lo más particular, todas tienen que funcionar de la misma forma y tienen que funcionar de manera coherente. Cuando esto no sucede, nosotros observamos que ese sistema normativo tiene un problema. Y la pretensión de todos los sistemas normativos es tener cohesión y unidad de propósito en todo momento. Porque si esto no existe, nosotros tenemos un problema con un principio muy importante para el derecho, que es la seguridad jurídica. ¿En qué consiste la seguridad jurídica como finalidad de todo sistema normativo? Es brindar a los ciudadanos, que tienen la obligación de obedecerlo, la posibilidad de tomar decisiones a futuro de manera estable, sabiendo las consecuencias de sus actos. Por ejemplo, si ustedes el día de hoy observan cómo se ha ido transformando el tema de la
prohibición, la legalización y la regulación de la... Sharon Jacineto. Esperen un segundo. Ahí estás. Si ustedes han observado el tema de la regulación de la marihuana, cómo se ha transformado en los últimos 2 o 3 años, van a reconocer que actualmente el gobierno ha tratado de transformar su visión en mayor o menor medida desde un prohibicionismo muy estricto a la posibilidad de producir, transportar marihuana con algunas finalidades claramente determinadas, pero con la regulación y la protección del Estado. Si nosotros el día de mañana decidimos invertir en una empresa de marihuana, compramos ahí un terreno en el terremoto y conseguimos una autorización de COFEPRIS para sembrar, tratar y vender marihuana, nosotros estamos tomando decisiones de largo plazo, con base en algo que hizo el gobierno, que fue establecer una regulación para poder hacerlo. Pero si el día de mañana llega otra vez el PAN al gobierno con otra visión hiperconservadora y trata de restablecer el prohibicionismo, eso nos quitaría seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque estaría alterando las decisiones que nosotros tomamos de largo plazo. Y esto se ve reflejado en todo el sistema. La razón por la cual nosotros sancionamos cuando una persona no paga sus deudas es porque estamos tratando de establecer seguridad jurídica respecto de los deudores y de los acreedores. Si alguien, una empresa como Bimbo, les vende un producto contaminado con, no sé, con arsénico o alguna otra sustancia tóxica que los pueda incluso matar, se le tiene que sancionar y se tiene que buscar la reparación de los daños a las víctimas. ¿Por qué? Porque eso brinda seguridad jurídica. Si bien el derecho muchas veces es reactivo y busca reponer o corregir, es un medio a través del cual busca que los comportamientos humanos sean constantes a través del tiempo. Y esto solamente se logra a través de un sistema, donde, les repito, todas las normas funcionan exactamente hacia el mismo lugar y donde no debemos de encontrar dos cosas. Una, contradicciones, es decir, normas que tengan contenidos contrarios. Y en segundo lugar, no tenemos que encontrar huecos, donde resulta que el derecho tiene que regular algo y no hay una norma, no hay una ley que lo pueda hacer. Entonces vamos a ver qué respuestas nos ofrece el sistema cuando estas situaciones aparecen en la realidad. Por principio de cuentas, nosotros tendremos que decir que el derecho es necesariamente un sistema normativo por una idea que ya les había explicado. No es una bolsa de canicas. Si ustedes ven esta bolsa de canicas, cada canica está puesta en un lugar por la casualidad. Si ustedes sacan una canica, el resto de las canicas se mueven para ocupar el espacio vacío, pero no importa el color, no importa mucho el tamaño, no importa el dibujo, lo hacen de forma totalmente aleatoria. Ustedes pueden cambiarlas de bolsa y realmente no ocurre nada. Pueden sacar la mitad o meter otra mitad y no alteran el hecho de que es una bolsa de canicas. En cambio, el derecho funciona como un sistema porque tiene una estructura, y aquí es donde me gustaría recordarles una palabra, sobre todo porque tiene una estructura de validez. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos que una norma, cualquier norma de estas en cualquier momento es válida, nosotros vamos a tener que reconocer que tiene su validez, es decir, que tiene su obligatoriedad debido a alguna razón. Y vamos a analizar cuál es esa razón para reconocer la obligatoriedad. Por principio de cuentas, nosotros vamos a tener que reconocer que para que esto funcione, no todas las normas del sistema pueden imponer derechos y obligaciones. Es decir, no todas las normas dentro de un sistema pueden ser únicamente de derecho penal, que impone prohibiciones, o de derecho civil, que impone
algunos derechos y obligaciones. Tampoco puede ser nada más de derecho fiscal imponiendo impuestos para cobrarlos, sino que necesitamos una serie de normas que además de estos derechos y obligaciones nos establezcan sobre todo los procesos. Y ustedes van a reconocer que regularmente, aparejado a un código sustantivo, tenemos un código adjetivo o un código procesal, ¿no? Entonces tenemos un código civil y tenemos un código de procedimientos civiles. Tenemos un código penal y tenemos un código de procedimientos penales. ¿Por qué? Porque necesitamos normas que nos digan cómo vamos a aplicar las normas, qué pasos tenemos que seguir para poder llevarlas a cabo y que no nada más sea un listado de ideas. Adicionalmente, también vamos a necesitar una serie de normas que nos permitan saber qué normas forman parte del derecho y qué normas no forman parte del derecho. Esto es muy importante por un tema que les decía está relacionado con las fuentes del derecho. ¿Cómo sabemos cuando algo es una fuente del derecho y cuando no lo es? Muy sencillo. Tenemos una norma que nos va a determinar de manera clara cuándo podemos recurrir a una determinada fuente del derecho. Ustedes sabrán, por ejemplo, que en derecho civil, si nosotros no tenemos una norma adecuada para resolver un caso, cualquier caso que ustedes puedan imaginar, desde una servidumbre hasta una herencia o una sucesión testamentaria o intestamentaria, o bien un divorcio o cualquier problema de derecho civil, si nosotros no tenemos una norma específica, nosotros podemos recurrir a una gran cantidad de fuentes para solventarlo. Dentro de ellas está, por ejemplo, la costumbre, o la analogía, o la mayoría de razón. Es decir, si el juez no tiene un caso idéntico, pero hay uno similar, aunque lejano, puede hacer una analogía y aplicar la misma respuesta. O si la norma es notoriamente violatoria o atenta contra algún derecho fundamental, como por ejemplo en los temas de familiar el interés superior del menor, el juez puede aplicar la mayoría de razón para resolver esa situación. Sin embargo, va a haber otros tipos de sistemas o de normas que nos van a especificar claramente que no podemos recurrir a estas fuentes y que estas no son fuentes del derecho. Y el caso sería el del derecho penal, que ustedes recordarán, dice muy específicamente que en los procesos penales no se pueden aplicar ni la costumbre, ni la analogía, ni la mayoría de razón. ¿Por qué? Porque es algo que llamamos de estricto derecho. Es decir, solamente lo podemos resolver con las normas que están claramente especificadas para el caso. Y si no existe, ese acto no es punible, aunque nos parezca moralmente incorrecto. Adicionalmente, nosotros diríamos que requieren de una estructura para su funcionamiento. Es decir, nosotros necesitamos establecer de qué forma las autoridades y qué autoridades nos van a permitir desarrollar nuestro sistema. Finalmente, les decía, nosotros requerimos normas de procedimiento y normas de adjudicación, es decir, normas de carácter procesal. ¿Dudas hasta aquí? No. No, no, maestro, vamos bien, Ninguna duda. bien explicado. Gracias, perfecto. Entonces, ahora sí nosotros vamos a hablar de Hans Kelsen. Hans Kelsen es un autor alemán que vivió entre finales del siglo XIX y buena parte del siglo XX, cuya obra más importante, aunque en realidad tiene muchos libros, es la teoría pura del derecho. La teoría pura del derecho, o TPD, es un libro del cual hay dos ediciones. La edición 1 en realidad es bastante breve y después de casi 30 años de trabajo,
Hans Kelsen hizo una segunda edición de la teoría pura del derecho, que es un libro muchísimo más amplio, donde las ideas están muchísimo más desarrolladas, porque durante todo ese tiempo se dedicó a debatir y a conversar con otros autores, con ideas a veces contrarias, con ideas que a él le sirvieron para complementar y desarrollar mucho más su teoría. Esta teoría es muy importante porque ha sido la base para el desarrollo de sistemas que están orientados muy particularmente hacia el positivismo, como es el caso del derecho mexicano. ¿Qué quiero decir con positivismo? El positivismo dentro de Hans Kelsen hace referencia básicamente a que el derecho tiene que ser un sistema de normas. Y las normas tienen que estar claramente establecidas. Bajo este esquema, nosotros decimos que es una teoría que es pura en el sentido de que no va a utilizar conceptos, ideas de ninguna otra ciencia que no sea el derecho. Entonces, para analizar el derecho, nos dice que nosotros no podemos recurrir, por ejemplo, a la sociología, ni tampoco a la moral, ni a la economía, ni a la política. Para poder analizar el derecho, nosotros tenemos que analizarlo por lo que se compone, que son las normas, y ninguna otra idea de carácter externo. Por eso es una teoría pura, porque solo es jurídica. Y adicionalmente nos dice que nosotros tenemos que distinguir claramente al derecho de cualquier otro sistema que pueda tener normas, como la moral, como la religión, como los convencionalismos sociales. Y las normas jurídicas se van a caracterizar, como ya vimos, por una característica particular, que es la sanción. No me queda muy bien sanción, pero ahí dice sanción. Y bajo este esquema, nosotros ya platicamos otro concepto muy importante de Hans Kelsen, que nace de su teoría pura del derecho, que es la imputabilidad. Que habíamos quedado que es la referencia a que las normas jurídicas no funcionan de manera mágica. No es una cuestión de causa y efecto, donde ustedes cometen un delito, por ejemplo, y sale una mano mágica del cielo y los toma y los mete a la cárcel. Si ustedes cometen un delito, no pasa nada en realidad. Lo que tiene que ocurrir es que se tiene que desencadenar una serie de pasos. ¿Para qué? Para que las autoridades correspondientes vayan desarrollando un proceso y les imputen, es decir, los hagan responsables de esa acción y les apliquen la sanción correspondiente. Entonces nosotros decíamos que en lugar de causa y efecto, nosotros teníamos un tema de condición y consecuencia. Si se cumple una condición, tendrían que ser acreedores a una determinada consecuencia. Adicionalmente, esto tendría que ver con, ahora sí, esta idea de que el derecho es dos palabras, es un conjunto unitario y sistemático de normas, es decir, es un sistema de normas. Pero adicionalmente, solo se constituye de un solo tipo de normas, que son las normas jurídicas. Sin embargo, nosotros tenemos que reconocer, no puede construirse con solo una norma. ¿Ah? El derecho no es solo una ley. No sé si recuerdan el Club de la Pelea, la película, que le dice, solo hay una regla en el Club de la Pelea, no hablar del Club de la Pelea. Eso es práctico para ese ejemplo, para una película, pero el derecho no funciona así. El derecho es una red sumamente compleja de normas, donde todas están íntimamente relacionadas y funcionan las unas con las otras. Adicionalmente, desde Hans Kelsen, nosotros podemos identificar que
la forma en la cual nosotros podemos identificar que todas las normas son normas jurídicas y que pertenecen al sistema, se encuentra en el hecho de que todas tienen el mismo fundamento. Es decir, ¿cómo sé que en México una infracción de tránsito es válida? Al mismo tiempo que puedo saber que un matrimonio en nuestro país es válido, o que un contrato de compraventa es válido, o que el cobro de un impuesto, como puede ser un impuesto al valor agregado, es válido. Porque todos estos actos, aunque regulen áreas radicalmente distintas de la realidad y de la convivencia, en realidad tienen exactamente el mismo fundamento. Vamos a encontrar un punto donde todos encuentran exactamente la misma fundamentación que nos sirve básicamente para seguir reiterando esta palabra, que es reconocer su validez. Que no quiero que olviden, significa obligatoriedad. Y además, nosotros diríamos que, además de ser unitarias, nosotros tendríamos que decir que las normas superan la idea del conjunto y pasan a ser un sistema porque van a estar claramente ordenadas de manera jerárquica. Y el problema de esta idea de la jerarquía es que ha dado origen a esa mitología de la pirámide de Kelsen, que realmente nunca apareció en sus obras y que es una visión demasiado limitada de cómo funciona la teoría de Hans Kelsen, que ahorita les voy a explicar. Entonces, a mí me gustaría decirles, ustedes pueden observar en cualquier momento dentro del sistema una serie de actos y de procesos jurídicos que van a tender a aparecer o a verse de manera individualizada, ¿ah? Como si funcionaran solos. Ustedes con años de práctica en el derecho como abogados van a ver que nos vamos a comenzar a referir a este tipo de procedimientos como de trámite, porque son relativamente hablando sencillos y no requieren mucho razonamiento. Sin embargo, para que un acto como este, la sentencia de divorcio, funcione, requerimos de una gran complejidad de normas que van a funcionar de manera engranada las unas con las otras. Donde si nosotros omitimos un engrane, algo no está mal y ese acto no es válido, es decir, no es obligatorio. Esta parte, aunque no lo crean, es muy importante porque es la guía bajo la cual ustedes tienen que reflexionar sus casos. Por ejemplo, ¿cuál es la forma más sencilla de atacar un acto de autoridad? Verificar que hayan cumplido con todos los pasos y todos los procesos referidos dentro del sistema normativo. Si ustedes llegan, ustedes abren un bar y en su bar están recibiendo menores y de repente les llega un inspector, ustedes están cometiendo un delito y ustedes están cometiendo además una infracción administrativa, por lo cual podrían imponerles una multa y sancionarlos con la clausura del lugar. Sin embargo, para poder hacer esto, el inspector tiene que seguir una serie de pasos claramente establecidos y cumplir con los requisitos de una serie de normas. Si ustedes como abogados, dueños de ese bar o como representantes legales de ese bar, se encuentran con que el inspector no llevó todos los pasos, los llevó de manera inadecuada, sus actuaciones no están adecuadamente fundamentadas, ustedes pueden atacar ese acto a través del recurso correspondiente o a través del amparo, y eso les va a permitir ganar los casos. Entonces tienen que ser muy precisos en observar siempre que el derecho funciona como un sistema. Y las partes donde el sistema está flojo o las personas encargadas de aplicarlo no lo hacen de manera adecuada, son los puntos de ventaja que ustedes van a tener como abogados litigantes para ganar esos casos para sus clientes. Entonces, si ustedes observan, para tener una sentencia de divorcio,
nosotros por principio de cuentas tenemos que tener una constitución política. ¿Por qué? Porque la constitución política es la que va a establecer la serie de derechos y obligaciones que tenemos los mexicanos, que va a establecer la creación de las autoridades, que va a establecer la organización política, electoral de nuestros estados y nuestras entidades federativas, lo cual nos va a llevar a fundamentar, por ejemplo, las constituciones locales de las entidades federativas, las cuales, en su conjunto, nos van a dar el fundamento y las bases para poder crear un código civil, el cual, como hemos platicado, no funciona solo como norma sustantiva, sino que requiere una norma adjetiva. ¿Para qué? Para poder establecer los pasos que nosotros vamos a necesitar para poder llevar a cabo los procedimientos. Una, el proceso de matrimonio, para que sea un matrimonio válido, y posteriormente el proceso, el juicio, para poder llegar a una sentencia de divorcio. Pero tampoco es suficiente, porque para saber que un acto como un matrimonio es válido, ustedes van a necesitar un registro civil que lleve las actas de matrimonio y de divorcio. Y para que esto exista, necesitamos un reglamento interior del registro civil que nos diga cómo debemos llevar a cabo esos registros, el cual también va a estar sustentado en la Constitución del Estado Libre y Soberano del Estado de México y en el Código Civil. Y en caso de no funcionar alguno de estos pasos, tenemos que seguir lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para resolver cualquier controversia. A esto nosotros lo llamamos perspectiva ontológica. ¿Por qué? La ontología es una rama de la filosofía que nos ayuda o nos trata de explicar el funcionamiento y la estructura de las cosas. Entonces, bajo esta idea, nosotros explicamos cómo funciona el derecho. Adicionalmente, nosotros diríamos que otra perspectiva dentro de la teoría de Hans Kelsen es la perspectiva de carácter axiológico. La axiología, como ya hemos platicado, es una rama también de la filosofía que se dedica al estudio de los valores y a la determinación de todo aquello que está bien y que está mal. Desde una perspectiva de Kelsen, que no es una perspectiva general dentro del derecho, sobre todo no es una perspectiva naturalista que está en boga debido a el tema de los derechos humanos, lo que nos diría Hans Kelsen es que finalmente el derecho tiene un relativismo moral. ¿Qué significa el relativismo moral dentro del derecho? Significa que no tenemos en el derecho un patrón de moral absoluto que sea universalmente válido ni para todas las personas que viven en un país determinado, ni para todo el mundo. La moral que nosotros podemos observar en las normas es relativa. ¿Por qué? Porque depende de sus creadores, depende de los legisladores. Por ejemplo, ¿a ustedes les parecería moral dejar sin sanción a Javier Duarte después de que le dio agua salina a los niños con cáncer en lugar de sus medicamentos contra el cáncer? ¿Alguien que me quiera decir? No, No, maestro. es moralmente respetable. La idea, No, maestro, de ninguna manera. muy bien, la idea es justamente eso, o sea, a cualquier persona, aparentemente, le parecería amoral o inmoral dejar ese tipo de situaciones sin sanciones. Sin embargo, si ustedes vinieran de una familia política y sus tíos, primos fueran gobernadores, presidentes municipales, senadores, legisladores, quizá tendrían una perspectiva moral distinta. Y quizá tenderían a dejar huecos en la legislación para evitar sancionar los temas relacionados con corrupción, como ha venido pasando en nuestro país y como sigue pasando hasta el día de hoy, aunque nuestro presidente se haya montado en una campaña para terminar con la corrupción.
Y esto se ve reflejado en todo el sistema. Nosotros podemos tocar otros temas mucho más complicados, aparentemente, como puede ser el tema del aborto. ¿Por qué una entidad federativa como el Distrito Federal legalizó el aborto antes que todas las otras entidades federativas? Estamos en una entidad federativa relativamente hablando progresista, que en ese momento tenía un gobierno relativamente hablando de izquierda, que tiene una perspectiva feminista en algunos grados, mientras que ustedes pueden observar que entidades federativas como Guanajuato, el Dubái del Bajío o Baja California Sur o algunas otras entidades como Querétaro, que son profundamente religiosas, profundamente católicas, profundamente conservadoras, prohibieron el aborto efectivamente en cualquier forma al tutelar la vida desde la concepción. Lo que nos dice Kelsen es que todas estas discusiones sobre cuál perspectiva está bien y cuál perspectiva está mal, a lo mejor son positivas o son enriquecedoras, pero no son jurídicas. Es irrelevante para el derecho que algo esté moralmente bien o moralmente mal por una razón muy sencilla. Nosotros no podemos analizar los valores y la moral de manera científica. ¿Por qué? Porque son relativos, son personales, dependen de un montón de cosas históricas y políticas. Entonces, lo más sencillo para el derecho y la ciencia del derecho es alejarse de la pretensión de la regulación de la moral para solamente regular las normas jurídicas. Sobre todo, porque nosotros no podemos determinar de manera absoluta qué valor es más importante. Y aquí les puse un ejemplo. ¿Qué valor puede ser más importante, la libertad o la vida? Depende. Si ustedes viven como esclavos, por mucho que les aseguren la vida de esclavo durante 40 años, no es vida. Y a lo mejor van a valorar más la libertad. Pero si ustedes viven en un país como Estados Unidos, que es aparentemente constantemente víctima de ataques terroristas y de balaceras y de un montón de cosas, a lo mejor ustedes van a preferir sacrificar un poco de libertad o mucha libertad para asegurar su vida y su tranquilidad. La idea es que nosotros no podemos establecerlo de manera absoluta y claramente determinada en todo momento con la misma validez. Y como no lo podemos hacer, no vale la pena, desde una perspectiva jurídica, tratar de hacerlo. A continuación, nosotros tendríamos la perspectiva epistemológica. La epistemología es otra rama de la filosofía que nos habla sobre los fundamentos, sobre la estructura del conocimiento y la validez del conocimiento. Bajo esta idea, nosotros diríamos que el derecho tiene que encontrar alguna forma de establecer la validez de sus aseveraciones. Como ciencia del derecho, nosotros tenemos que encontrar algún mecanismo para que nuestra ciencia sea válida. Pero les decía cuando les hablaba de la diferencia entre causa y efecto y condición y consecuencia, que nosotros no podemos seguir las mismas reglas de validez que seguimos en las ciencias naturales. ¿Por qué? Pues porque con el derecho no podemos experimentar, ni podemos llevar a cabo el derecho en un laboratorio, ni podemos aplicar las mismas técnicas de las ciencias naturales, porque nosotros trabajamos con seres humanos, entonces no podemos llevar a cabo indistintamente autopsias, sino que tenemos que seguir una serie de procedimientos. Bajo esa idea, el derecho logra su validez como ciencia a través del establecimiento de una metodología propia. Y esa metodología, les había comentado, parte de la imputabilidad. Finalmente, como hay una gran cantidad de normas, ustedes pueden observar que nosotros tenemos infracciones, bueno, vamos a verlo por actos jurídicos. Tenemos sentencias, tenemos multas, tenemos contratos, tenemos reglamentos, tenemos leyes, pero tenemos leyes generales, leyes federales, leyes locales, tenemos a nuestra Constitución Federal, pero también tenemos 32 constituciones locales.
Asimismo, tenemos tratados internacionales, que no todos los tratados internacionales tienen el mismo valor, porque algunos son de derechos humanos y todos los derechos que están relacionados con comercio, por ejemplo, no se aplican de la misma manera. Dentro de toda esta jungla de normas y de códigos y de leyes, nosotros vamos a reconocer que la forma de meter en orden esa naturaleza heterogénea es básicamente ordenarlo como si todo fuera lo mismo. Pues eso es lo que nosotros llamamos un ordenamiento jurídico. Tratar a todas esas normas diversas como uno solo. ¿Y cómo lo vamos a poder lograr? Vamos a tener que partir de encontrar algo muy importante, que es un fundamento. Esa idea de fundamento, nosotros la vamos a construir básicamente bajo estos tres conceptos. Vamos a hablar de lo que es una norma fundante básica o una Grundnorm, ahorita van a ver por qué. Vamos a hablar de ordenamiento jurídico y vamos a hablar de norma jurídica. ¿Dudas hasta aquí? ¿No voy muy rápido? No. No, excelente, licenciado. No, maestro. Perfecto. Entonces, ahora sí vamos a hablar de la idea de pirámide. Les decía que yo quisiera que ustedes se quedaran con algo de esta clase y es muy sencillo. La pirámide de Kelsen no existe. Casi les puedo decir, es una pregunta de examen y la respuesta es no. La pirámide de Kelsen no existe. ¿Por qué? Una, Hans Kelsen, les decía, es un autor de origen alemán. Y en Alemania no hay pirámides. Sin embargo, cuando su obra llegó a países como Latinoamérica, México, Chile, Argentina, se encontró con un lugar del planeta donde todos los pueblos indígenas habían construido pirámides. Y donde esos pueblos que se construyeron sobre los pueblos indígenas han convivido toda su existencia con pirámides. Entonces, cuando Hans Kelsen habló de una jerarquía de las normas, pues la traducción natural que le dimos en estos países fue la idea de una pirámide, ¿no? Porque hemos visto pirámides y las pirámides, como Teotihuacán, se nos hacen claramente jerárquicas. Hay una del Sol, que es más grande que la de la Luna, y por lo tanto es más importante, ¿no? Bajo esta idea, la idea de pirámide de Kelsen nos presenta un problema, que es esta idea de que es una jerarquización fija, y con esclerótico quiero decir que no se puede mover, que no se puede cambiar con facilidad, que es rígida, y que finalmente solamente nos establece una clasificación de acuerdo a si las normas son en mayor o menor medida generales o en mayor o medida abstractas. Bajo esta perspectiva, si ustedes buscan pirámide de Kelsen, van a encontrar una gran cantidad de imágenes donde ven una pirámide y tienen ordenados, sin ton ni son, en realidad, lo que son los diferentes instrumentos normativos con los que cuenta un sistema normativo determinado. Van a encontrar dibujos que son muy sencillos y dibujos que son muy complejos, dependiendo de qué, dependiendo de la realización de su autor, de que esta estructura no es fija. Pero como a fuerza lo queremos meter en una pirámide, van a encontrar que tiene adendos y cuadros y círculos y anotaciones que nos dicen que si le tienes que poner tantos adendos a un esquema, ese esquema no es el correcto. Sin embargo, esta idea de jerarquización nos permite explicar estas cuatro ideas: general y abstracta, particular y concreta. Nosotros decimos que una norma es general cuando va dirigida a una clase de personas. No quiero decir a todos los seres humanos, porque eso en realidad nunca existe, por una razón. Si ustedes tienen una norma, como por ejemplo la obligación constitucional de todos los mexicanos
de pagar impuestos va dirigido a un grupo de personas, ¿no? ¿Qué grupo de personas? Los que cumplimos con la calidad de ser mexicanos. Y eso nos hace una clase de personas, porque nos podemos clasificar muy fácil. ¿Quiénes tenemos que pagar impuestos? Los que somos mexicanos. ¿Quiénes no tienen que pagar impuestos excepto en ciertas condiciones? Los que no son mexicanos, como pueden ser los extranjeros. Pero nosotros podemos tener una norma igual de general, aunque únicamente vaya dirigida a una parte de esas personas. Por ejemplo, todavía en la actualidad, el servicio militar es una obligación únicamente de los hombres. Eso lo hace una norma general, porque no va dirigida a Pedro, a Lauro y a otro nombre que no te se me ocurrió, sino que va dirigida a todos los hombres que cumplen con una condición que es cumplir los 18 años. Y eso es una clase de personas y eso lo hace general. En contraposición, nosotros tenemos normas particulares cuando básicamente tenemos a una persona o grupo de personas que es claramente identificable y que está claramente identificado y separado del resto. Y no hablamos de una clase de sujetos. Entonces, no es lo mismo que yo tenga una norma, como puede ser la Ley Federal del Trabajo, que regula los sindicatos, que yo tenga una sentencia que le aplique una sanción o que le dé un beneficio a un sindicato particular. Esa sería la diferencia entre una norma general y una particular. Adicionalmente, nosotros tendríamos la clasificación de abstracto y concreto. Yo les diría que una norma es abstracta cuando solicita o exige la realización o la omisión de una conducta cuando no nos especifica exactamente un momento para realizarla. Ajá, por ejemplo, todo el Código Penal es una norma de corte abstracto. ¿Por qué? Porque sus previsiones no nos están diciendo no violes en este momento, no mates en este momento, no robes en este momento, sino de manera abierta. Nunca debes de matar. Pero ¿qué pasa si entran a mi casa y esta es una regla abstracta? Puede haber una serie de condiciones concretas que ahora sí nos digan, en este lugar, en este momento, en este punto, puedes hacer una omisión. O puedes ir en contra de lo que dice ese contenido. Se los explico aquí de manera breve, porque para la siguiente sesión y para su siguiente tarea, esto es muy importante. Para que nosotros podamos hablar de lagunas y antinomias, tenemos que tener claro la diferencia entre normas generales, particulares, abstractas y concretas. Sobre todo porque regularmente funcionan en pares. Nosotros podemos tener, o regularmente las normas son generales y abstractas, o particulares y concretas. Sin embargo, pueden tener normas generales y concretas, como puede ser el pago de un impuesto. O pueden tener normas particulares y abstractas, como puede ser una sentencia que dicta que una persona no se puede alejar o no puede molestar a otra persona en ningún lugar. ¿Ok? Solo para que lo incluyan dentro de su tarea, para que les quede claro. ¿Dudas sobre la idea de pirámide? No, ninguna. No, maestro. Muy bien. Ahora sí, nosotros tendríamos ¿qué es en realidad la cadena de validez? Hans Kelsen, les decía, nunca habló de una pirámide dentro de su obra, que es la teoría pura del derecho. De lo que sí habló Hans Kelsen es de la idea de una cadena de validez. A través de la idea de cadena de validez, nosotros vamos a explicar tres criterios o tres ideas fundamentales que son identidad, existencia y membresía. La identidad nos habla de cuándo nosotros podemos reconocer que se trata de una norma jurídica. Es decir, cómo podemos saber que una norma
es jurídica y no moral o religiosa o social. Además, nos va a decir cuándo una norma existe. Y una norma existe cuando es obligatoria. Y finalmente nos va a hablar de membresía. Ustedes, no sé si alguno recuerde Blockbuster, alguna vez habrán ido o intentado ir a un gimnasio, o habrán ido a comprar a Sam's, Costco, City Club. Entonces sabrán que es una membresía, que es esa pequeña tarjeta que dice que ustedes forman parte de un lugar y pueden hacer la actividad de ese lugar. Asimismo, dentro del derecho, nosotros tenemos un criterio de membresía que nos ayuda a determinar que una norma pertenece al sistema. Es decir, qué características debe de tener una norma para poder decir que forma parte del sistema jurídico mexicano. Esto, o estos tres criterios, nos ayudan a establecer que la validez la vamos a poder encontrar en un acto que nos va a ayudar a cumplir con esos tres elementos. Y Hans Kelsen lo decía de una manera bastante sencilla. La validez de una norma se encuentra en haber sido creada en arregla a una norma superior. Ajá. Es decir, ¿cómo sabemos? Aquí se los voy a poner. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que una sentencia es válida? Tuvo que haber sido creado en arreglo a, de manera muy simplificada, un código procesal. ¿Qué pasa si al juez se le fueron las cabras y omitió una parte del proceso? Pues esa sentencia no es válida. ¿Y cómo sabemos que ese código de procedimientos es válido? Pues tiene que haber sido creado en arreglo a una norma superior, ¿no? Como puede ser una constitución local. ¿Y cómo saben que esa constitución local es válida? Tuvo que haber sido creada en arreglo a una norma superior, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo cual quiere decir básicamente esto. Tenemos que buscar hacia arriba para encontrar a la norma que le da validez. Es decir, para que una norma determinada sea válida, tenemos que encontrar una norma que sea más general que la norma anterior. Y esto implica necesariamente un problema, porque les quiero hacer una pregunta, a ver quién me da una respuesta. ¿Cómo sabemos que la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos es válida? Sería porque fue aprobada por un consejo, en este caso eh, pues sí, las cámaras se aprueban si surten efectos o no. Regularmente su idea es correcta y nosotros tendremos el instinto de pensar que si ya dijimos que tenemos que tener una norma que le dé validez, todas lo deben hacer. Sin embargo, Hans Kelsen fue muy claro en esto y nos dijo que no podemos hacer eso. En algún punto tenemos que decir, esta es la norma válida, originaria, y esta no necesita que otra norma le dé validez. A esa norma, que está en todos los sistemas normativos y cuya validez nunca se cuestiona, la llamamos norma fundante básica o en alemán, Grundnorm. Y Grundnorm es como tierra y norma, o sea, la norma base, a lo mejor también viene de ahí un poco la idea de pirámide, porque es la que le da sustento a todo el resto de las normas dentro del sistema. Normalmente decimos que esta norma tiene una validez de corte axiomático. Nosotros decimos que algo es un axioma cuando lo damos por válido.
cuando es válido y ya no lo cuestionamos. Por ejemplo, la ley de la gravedad universal es un axioma, porque todos sabemos que la gravedad existe, aunque no la entendamos, no cuestionamos, ¿no? O sea, no decimos que es un invento o una noticia falsa o un invento de los Illuminatis para controlar el mundo. Sabemos que la gravedad existe. Había otro viejo axioma que todos dábamos por hecho y luego no sé qué pasó en los últimos años, que es, por ejemplo, el hecho de que la Tierra es redonda. Todos lo sabíamos, habíamos llegado al consenso, lo entendíamos y de repente se puso de moda el tema de los terraplanistas y resulta que hay quien duda que la Tierra es redonda cuando toda la evidencia científica dicta que no, pero ese es otro boleto. La idea de nuestra norma con validez axiomática es que ya no necesita encontrar su validez en otra norma, ni en normas históricas, ni en normas metafísicas. Y ahora sí iría la explicación de la pregunta que les hice de por qué sabemos que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos es válida. Tiene que ver con el hecho de que nuestra constitución de 1917 es válida porque es válida. Si ustedes revisan su constitución, van a encontrar por ahí en el último artículo una cláusula bastante divertida que dice que nuestra constitución es indestructible. Si algún día hubiera una nueva revolución y las fuerzas armadas de esa revolución depusieran a todas las autoridades del gobierno mexicano y crearan una nueva constitución, esa cláusula dice que eso es ilegal y que si lo hacen van a ser castigados y sancionados una vez que se logre reimponer la constitución y reconstruir las instituciones que les son válidas. ¿Saben cuál es el problema? Todas las constituciones mexicanas han tenido exactamente la misma cláusula. Si ustedes revisan la constitución de 1857, en ningún momento va a decir, y cuando haya una revolución, ese grupo revolucionario podrá construir una nueva constitución con arreglo a este artículo y paz. Una guía de redacción de una constitución nueva. Y si ustedes se van a la Constitución de 1846, tampoco dice, cuando los mexicanos se cansen de ser conservadores y quieran un gobierno liberal, podrán construir una constitución de esta forma. Asimismo, la Constitución de 1821 tampoco tenía ningún tipo de cláusula de sustitución. Les adelanto, ninguna constitución en el mundo lo tiene. ¿Por qué? Porque nosotros presuponemos que esa norma constitucional superior es válida. ¿Por qué es válida? Porque así lo decidimos. ¿Cuándo va a dejar de ser válida? Cuando así lo decidamos, diga lo que diga la propia Constitución. Entonces, simple y sencillamente lo hacemos porque ni aquí ni en ningún lugar del mundo nosotros cuestionamos su validez. Por eso es axiomática. Y de forma muy simplificada, nuestra Constitución mexicana no es válida por el Congreso de la Unión, porque creamos un Congreso especial, el Congreso Constituyente, para crearla, que una vez que se terminó, se desintegró, se llamaron elecciones y se creó ahora sí el primer Congreso de la Unión. Tampoco es válida, les decía, porque la Constitución de 1857, de la cual buena parte de su contenido es copia, le haya dado validez, porque así no funcionan las constituciones. Tampoco llegó Dios, el Dios que ustedes quieran, y nos dijo, mexicanos, esta es la nueva Constitución de 1917. No, no tenemos ningún tipo de origen metafísico en nuestra Constitución. Y les reitero, funciona como una cadena de validez por esta situación. Una norma es válida por la norma superior. Y ustedes como abogados van a notar que si algún eslabón falta, todo lo que está debajo deja de ser válido, ¿no? Regularmente lo aplicamos en los últimos niveles. Si una sentencia no cumple con un código de procedimientos, no es válida. Si un contrato no cumple con lo que dice un código civil local, no es válido. Pero a veces se van a encontrarlo en niveles mucho más superiores, como puede ser lo que acaba de pasar en Baja California Norte con la ley Bonilla.
La ley Bonilla, que extendía indebidamente el periodo de gobierno de su gobernador, Bonilla, se declaró inválida por su propio Congreso local. ¿Por qué? Porque rompía notoriamente con lo establecido en la norma y en las normas superiores. Era una ley inconstitucional a nivel local e inconstitucional a nivel federal. ¿Dudas sobre cadena de validez? No. No, Ahorita no, maestro. maestro. Muy bien. Solamente, entonces quiero que se queden muy claro con esa idea. La pirámide está mal, lo que tenemos es una cadena. ¿Cuáles son las 4 características que van a describir cualquier ordenamiento jurídico? Para que esta idea de cadena de validez sea válida, nosotros tenemos que cumplir con estas 4 características. En primer lugar, nosotros tenemos que tener unidad. Les decía, no tenemos canicas sueltas rodando por la vida, sino tenemos una cadena que hace dependientes a unas normas de otras normas. Lo cual, de alguna forma, también nos ayuda a explicar por qué el derecho es resistente a otros esquemas, como pueden ser la moral, o la religión, o los convencionalismos sociales. Se debe básicamente a que están fuera de esta cadena y nosotros no lo podemos establecer como una unidad si está afuera. Entonces, solamente las normas jurídicas van a formar parte de esta unidad. El otro concepto es el de plenitud. La plenitud es una expectativa o una exigencia del derecho que está sumamente arraigada a todos los sistemas normativos y que es, yo les diría, básicamente una de las características más importantes de todo ordenamiento jurídico, que consiste básicamente en una pretensión, que es que el derecho debe de tener una norma, la que sea, para cada caso que se le presente. Es decir, el derecho no debe de tener lagunas. Si ustedes llegan con un juez y el juez no tiene una ley, reglamento, código que le dé la respuesta necesaria para poder ofrecerles una sentencia, se encontraron con una laguna. Y se está rompiendo con el principio de plenitud, porque el derecho debe de regular absolutamente todos y cada uno de los aspectos que desee regular. Esto también es muy importante. No significa que el derecho regule hasta la forma en la cual respiran o sueñan o lo que sea. El derecho debe de regular todo aquello que le sea relevante. Y para lo que le es relevante, debe de tener siempre una respuesta. Si no la tiene, no es un sistema normativo pleno. Otro elemento importante es la coherencia. La coherencia significa que nosotros no debemos de tener normas que sean distintas y que nos ordenen cosas distintas respecto del mismo caso, ¿no? Es decir, no podemos tener una norma que obligue y una norma que prohíba al mismo tiempo, porque no tiene lógica y porque rompe con el principio de seguridad jurídica. Imagínense que ustedes tienen una norma que dice que ustedes tienen la obligación de emitir facturas. Pero luego tienen otra norma que les dice que tienen prohibido emitir facturas. ¿A qué norma obedecen? ¿Y cómo saben cuál norma deben de obedecer? Eso es una falta de coherencia, ¿no? Entonces, analicen un poco con sus hijos o para quienes les sea más fácil con sus papás. ¿Qué pasa si ustedes le dicen a un niño, no debes agarrar ese chocolate? Y a los 5 minutos van, porque el niño está llorando, y le dicen, toma mi niño, cómetelo. Por fin, no te lo comas o te lo comes. O sea, esa falta de coherencia es un problema y en el derecho tenemos una palabra para ello, que es la antinomia.
Entonces, nosotros tenemos que observar, el derecho tiene que funcionar como un todo. Ese todo no debe de tener espacios vacíos de regulación. Y ese sistema no debe de tener partes contradictorias dentro de sí mismo. Finalmente, nos quedaría que todo sistema normativo tiene que establecer claramente los sistemas a través de los cuales se va a relacionar con otros ordenamientos jurídicos, lo cual tiene básicamente dos perspectivas. El derecho forma parte de la sociedad, pero el derecho no es la sociedad. Entonces, el derecho tiene que establecer cómo vamos a regular esa relación con la sociedad y con las formas que tiene la sociedad para regularse. En este caso, ¿qué vamos a hacer con la costumbre y otras fuentes normativas ajenas al derecho? Como puede ser ahora el derecho canónico o la moral o cualquier otro sistema normativo alternativo. Y adicionalmente, nosotros vamos a ver qué sucede con dos partes muy importantes. El derecho internacional, como pueden ser los tratados internacionales, y además derechos subnacionales, como pueden ser los derechos indígenas. Bajo esta perspectiva, el propio ordenamiento nos tiene que decir cómo vamos a establecer esas relaciones. ¿Qué es lo que ustedes revisan, por ejemplo, en clases como Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado? ¿Cómo nos relacionamos con otros ordenamientos jurídicos fuera del sistema y efectivamente con la misma validez que el nuestro, ¿no? ¿Dudas de las cuatro características del ordenamiento jurídico? No, maestro, ninguna. Gracias. Ninguna. No, maestro, ninguna. Muy Gracias. bien. Maestro, Muy bien, gracias. una Dígame. pregunta. Entonces, la última que decía, ¿se podría decir que es la Sí. supletoriedad de las leyes? De una con otra, pues sí, en el ámbito administrativo se puede aplicar de manera supletoria el ordenamiento civil. Precisamente, de estas cuatro, ¿cuál sería la más importante para tu ordenamiento jurídico? La unidad, Ujú. porque la unidad es lo que lo convierte en un sistema. A través de la unidad, de tratar a todas las normas como una sola entidad orgánica y relacionada entre sí, nosotros vamos a poder resolver los problemas de plenitud y de coherencia. Es decir, nosotros vamos a poder establecer bajo qué mecanismos vamos a resolver cuando nos encontremos que no hay una plenitud y tenemos que resolverla. En este caso, una de las formas que utilizamos es la supletoriedad de las normas, como usted me dice. Si nosotros tenemos un ordenamiento, una ley o un código determinado que se sabe incompleto, regularmente ponemos esta cláusula de supletoriedad, ¿no? Como en el caso administrativo. Y establecemos, si no hay una norma adecuada, podemos recurrir al Código de Procedimientos Civiles o al Código Civil Federal. Y ya, resolvemos. De esta forma, nosotros pusimos una cláusula en contra de las lagunas, ¿no? Si no lo encuentras aquí, búscalo en este otro lado. Sin embargo, hay muchas normas o hay una norma en particular más bien, que puede ser víctima de lagunas y que no tenemos la posibilidad de ayudarla o de resolverlo de forma supletoria, que es el derecho penal. El derecho penal funciona de manera estricta. Si el derecho no tiene una norma específica para sancionar un delito, no puede aplicar la supletoriedad. O sea, no podemos irnos a otro código, a otra ley, a menos que así lo diga. Tiene que estar claramente establecido. Y ahí, en el derecho penal, una laguna sí se puede convertir en un problema. Obviamente el derecho penal ha evolucionado mucho y ya no nos encontramos con este problema de manera muy seguida. El único ejemplo que viene a mi mente es cómo estaba regulada hasta hace unos 10 años, o más quizá, la violación.
Durante mucho tiempo, la redacción del delito de violación era muy clara. Decía que era la penetración forzosa y sin la voluntad del miembro viril, o sea, del pene, en la vagina de la mujer. Y era, bienvenidos a la tierra de la laguna. Porque, ¿qué pasaba si era un hombre violando a otro hombre que naturalmente no tiene vagina? No era el delito de violación. ¿O qué sucedía si era un hombre violando a una mujer, pero no utilizaba su miembro por impotente, sino que utilizaba otro objeto? Ah, bienvenido a la tierra de la laguna, porque no cometió el delito de violación al utilizar un palo de escoba. O, ¿qué pasa si fue de un niño, de un hombre a un niño? Pues es pederastía, pero violación no es. Entonces, si ustedes revisan y recuerdan su código penal, van a encontrar que está el delito de violación con esa vieja descripción y luego está la violación equiparada, ¿no? Que ya tiene toda la lista de descripciones de todo lo que puede pasar. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos así, nos enfrentamos a las lagunas. Hay otra forma mucho más sencilla de resolverlo, es un poco para recordarles el tema de lo general, que es la redacción de las normas. Si una redacción es lo suficientemente general, o sea, aplicable a todos, y abstracta, como para no entrar en casos específicos, ustedes pueden tener una legislación efectiva que cubra todos los casos. Yo les diría que ese es el caso del delito de homicidio. Supongo que antes de ser abogados habrán escuchado los viejos chistes, ¿no? De los suicidios. Es que es un sillicidio porque lo mató con una silla, o es un defenestración porque lo aventó por la ventana, o es un perricidio porque mató al perro. Lo cierto es que el delito de homicidio es de los mejores diseñados en todo el mundo, porque en el momento que dice aquel que prive de la vida a otro por cualquier medio, cubre cualquier cosa, ¿no? Si lo avientan y se cae y se rompe la cabeza, lo cubre. Si lo envenenan, lo cubre. Si le disparan con un AK-47, 200 disparos, lo cubre. Si dejan una ventana abierta y la cierran intempestivamente y le rompe la cabeza, lo cubre. O sea, cubre cualquier cosa. Que es una forma de lograr la plenitud del sistema al evitar las lagunas. ¿Sí le quedó más claro? Sí, maestro. Perfecto. Sí, sí. Ahora sí, Sí, maestro. la unidad. Les decía, nosotros tenemos que lograr que el derecho, las normas jurídicas, funcionen como un todo, funcionen de manera orgánica, todas juntas y unidas. Y vamos a partir de básicamente tres fundamentos. Uno es la validez, como les había dicho, es lograr identificar que una norma forma parte del sistema. Para que nosotros podamos decir que todas las normas funcionan de manera unificada, tenemos primero que identificar que todas son normas jurídicas. La segunda parte es que tenemos que poder distinguir muy claramente cuando hablamos de normas jurídicas de los otros tipos de normas. Si el derecho no es claro o no tiene un mecanismo claro de identificación de las normas, ya no funciona como un todo unitario y nos metemos en problemas. Por eso el Código Civil, por ejemplo, o los códigos administrativos nos establecen claramente la supletoriedad y nos establecen claramente cuándo y bajo qué condiciones podemos recurrir a la costumbre para evitar las lagunas. Porque eso es lo que nos ayuda a mantener la unidad. Y finalmente, les decía, tiene que haber claramente una jerarquización dentro de las normas, porque esto nos ayuda a resolver los problemas. Saber que una norma como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es superior a una norma como una Constitución local, ¿a qué nos ayuda? A que a ninguna entidad federativa se le ocurra establecer normas o contenidos que van en contra de la Constitución Federal. Y así establecemos una guía y todas las normas tienen que seguir la misma base.
Entonces, si la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a los derechos humanos como fundamento y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos como fundamento cuasi constitucional, las normas locales no pueden ir en contra de ese contenido y lo tienen que aceptar de la misma forma. Y para eso nos sirve la jerarquía, ¿no? Igualmente, o sea, no podemos poner, por ejemplo, como sentencia en un caso penal, darle unos palos o unos latigazos al delincuente. ¿Por qué? Porque la Constitución que está hasta arriba prohíbe las penas infamantes. Entonces, para eso nos sirve, y estos tres elementos son los que nos dan unidad, los que nos ayudan a presentarlo como un todo. La coherencia, les decía, también es muy importante, y es la aspiración normativa de que las normas no sean contrarias ni contradictorias entre sí, que básicamente quiere decir que no debe haber antinomias, es decir, no debemos obligar y prohibir al mismo tiempo. La plenitud hace referencia a que el Estado tiene la monopolización del derecho. Solamente el Estado puede controlar al derecho y sobre todo solo el Estado puede recurrir al uso de la fuerza para aplicar sus normas, que son las normas jurídicas. Pero esto implica también que solo puede haber una fuente de creación normativa válida, que es el Estado, que establece quién es el Congreso de la Unión, las cámaras, los congresos locales, los cabildos, qué y cuándo pueden crear normas jurídicas. También significa que pretende regular todos y cada uno de los aspectos de la vida en sociedad, teniendo una regla para cada caso. Si el derecho no tiene esa regla para resolver el caso, decimos que tiene una laguna y después en la siguiente clase vamos a ver cuáles son los procedimientos de resolución. Finalmente, el derecho se tiene que relacionar con otros ordenamientos jurídicos. Muy particularmente en la actualidad vivimos en un mundo globalizado donde todos los países están en constante contacto. Entonces nosotros tenemos que reconocer que el derecho básicamente va a tener que encontrar la forma de convivir con esos ordenamientos, como estableciendo los mecanismos en su interior. Al interior, les decía, dentro del propio país, hay una gran diversidad de ordenamientos, ¿no? Las constituciones locales, los pueblos indígenas tienen reconocido sus propios ordenamientos normativos para algunos casos, y al exterior entramos en contacto con otros ordenamientos, como por ejemplo aquí tenemos una frontera gigante y horrible con los Estados Unidos, por lo cual estamos en constante contacto con ellos, y adicionalmente con el derecho internacional, ¿no? Como pueden ser los tratados internacionales, bilaterales, como puede ser el Telecán, o multilaterales a través de organismos internacionales como la ONU y todos sus órganos. ¿Dudas sobre esta sesión? No, maestro, No, ninguna. maestro. Muy bien. Muy bien. De cualquier forma, si tienen dudas o les nacen preguntas, me pueden escribir en la semana, ya saben, ahí está el grupo y con todo gusto lo desarrollamos. Para la siguiente clase, sobre la coherencia y la plenitud del ordenamiento jurídico, básicamente van a analizar qué son las antinomias y qué son las lagunas. Vamos a hablar algo que se llama cuadro de Apuleyo, espero que tengan mucha paciencia porque es una lata de lógica. Y pues básicamente la idea es desarrollar las respuestas que tiene el ordenamiento jurídico para resolver cuando tenemos conflictos entre normas, cuando faltan normas y sobre todo, es una parte que va a ser más interesante, ¿qué hacemos con los principios? Mientras tanto, como siempre, la bibliografía, donde encuentran toda la información de lo que les voy dando. Y pues compañeros, como siempre, qué gusto verlos. Espero que sigan bien, cuiden su salud. Recuerden que para la próxima sesión se tienen que conectar con el correo institucional. Es una lata, pero así lo tenemos que hacer.
Y pues, bonito fin de semana. Se cuiden. Maestro, Igualmente, maestro, ¿me da oportunidad de hablar? Claro que sí. Le comentaba a los demás maestros que yo tengo un problema con mi laptop, por eso me estoy conectando con su iPad de mi hija. Ella tiene sus clases de lunes a viernes hasta los sábados, hasta las 6 de la tarde, tiene 3 clases de 2 horas cada una, y para mí se me complica conectarme desde el correo institucional. ¿Por qué? Porque si yo lo abro aquí en su iPad, sí, lo abro sin ningún problema, pero no la puedo ocupar. ¿Por qué? Porque ella también la está ocupando. No sé, voy a apresurar a los de HP que me manden rápido mi laptop. Fue lo que le comenté a los demás maestros también. No sé si no me van a dejar entrar a la clase o algo por el estilo, pues nada más quiero ser sabedor y sin ningún problema. Yo les diría, como siempre, que nunca se trata de dejarlos afuera porque sí. No se preocupe. Hablando, nos entendemos. Si tiene un problema técnico, lo resolvemos, no se preocupe. Yo le daría 2 opciones, nada más. Abra dentro del navegador del iPad de su hija una ventana de incógnito. Y así no tiene que cambiar cuentas y hacer todo el desmadre. Si no puede, conéctese con la misma cuenta de su hija y ya me avisó y yo ya sé y no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Vale? ¿Alguien más? Ok, muchísimas gracias. No, maestro, todo muy bien. Muy bien. Gracias por compartir su conocimiento. Bien explicado, maestro. Gracias, muy bien explicado el tema. A la orden, gracias. Nos vemos la próxima semana. Cuídese, maestro. Hasta luego. Hasta luego.